este espacio por la mañana, siempre en compañía de la grata amiga Lindsay Casajara. Hoy, como siempre, el periodista Manuel Brito. Buen día, Brito, ¿cómo están las cosas? Buenos días, país, a los dominicanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a todos por compartir con nosotros este contenido. No, y a pesar de que estamos saliendo de la fiesta de Año Nuevo, ya la situación noticiosa es bastante activa. De hecho, tú mismo me decías hace un momento de cómo andan las cosas y ciertamente la dinámica, quizás hasta el propio desarrollo económico del país, ya permanentemente aquí las noticias tienen un lugar, un sitial privilegiado permanentemente. Ya hay noticias de primera en cualquier momento, cualquier día incluso. Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho, habían unos muchachos allá en el sector donde yo vivía que eran de esos perdidos en la droga, y ellos, para justificarse, decían que la corrupción y el desarrollo andaban juntos, pero era una forma de ellos justificarse. Y hoy el mismo desarrollo, el mismo progreso social hace que siempre hayan noticias de primera. Indudablemente que hay en este momento en el país muchas preocupaciones, tensiones. Al inicio del año 2019, a pesar de que cerramos con noticias e informaciones importantes, positivas, desde el punto de vista del anuncio del crecimiento económico que tuvo el país, del efecto positivo y la ampliación del 911, una serie de situaciones que es de valorarse. Pero además, este asunto de la violencia, muertes, feminicidios, le han añadido una tensión y una preocupación, una mancha indeleble al ambiente y a la tranquilidad del país. Y la verdad es que el gobierno, las autoridades, parecería que estuviera repitiendo la misma palabra, pero en el sentimiento y en la intención son tres cosas distintas. En este caso, 6. Tienen que asumir con el nivel de responsabilidad, la inversión, la calidad, la autoridad que requiera 2 temas en este país. Al margen de la corrupción, al margen de una serie de situaciones, transporte y el asunto de la violencia. Cuando yo oigo al ministro, y me excusan los ibaeños, decir, esos son peisesiones, metiéndole la I, como ibaeño al fin. Y uno ve la situación y los hechos espeluznantes que están ocurriendo. Y alguien diría, bueno, pero, oye, Manuel Brito, pero yo no puedo mandar un guardia ni esté en la cabeza de nadie para que Pedro, José o Juan, como recurrimos a mencionar un nombre propio, se aloque y mate a su mujer, o para que no le quiten a alguien un celular o la cartera. Pero al margen de eso, que pudieran ocurrir situaciones, lo que yo como ciudadano de manera personal, sustrayéndome a cualquier situación que como humano pudiera estar imbuido, pudiera estar prejuiciado, pudiera estar interesado en concluir sobre esta situación, es lo que yo personalmente percibo, es
que las autoridades a todos los niveles están en todo menos en la misa que tienen que rezar, que tienen que hacer. Y con estos temas, lo que sentimos es que la población no está observando, no se siente protegida, no se siente real y efectivamente convencida, confiada es la palabra, en que las autoridades correspondientes en estas áreas, transportación y seguridad ciudadana, están interesadas y preocupadas, estas autoridades, estas instituciones, en hacer lo que hay que hacer. Ahí vi a un colega, si colega se le pudiera llamar, en un espacio radial, decir, no, que en tal o cual área debe el presidente Medina asignar a fulano y a fulano. Oye, la mentalidad trujillista de tumbapolvismo, que una institución del Estado cual sea tiene que funcionar o la población esperar su efectividad y su calidad de política pública si ponen a tal o a cual en esa institución. Oye, para que ustedes entiendan por dónde que anda esta mentalidad, y eso es ese nivel, porque aquí hay gente que usted lo ve en los medios de comunicación al más alto nivel de nuestra sociedad, en las iglesias, en la actividad política, en la actividad empresarial, que solo por la magia de la oportunidad, el derecho y el privilegio que dan los medios de comunicación. Pero en ese caco, óigame, escúcheme que uso un término personal, pueden tener de todo menos lo que deben tener, seso, como dice el amigo Deli Erasme, y eso es que no tienen. Y ustedes lo ven con unos criterios y unos enfoques, unas propuestas y unos decires que sorprenden, porque hay que decir algo sobre lo que uno siente y concluye al verlo. No, hay que poner a fulano y a fulano y a fulano aquí, oye, porque no es un asunto de institucionalidad, sino de personas. Y así se manejan muchas cosas del gobierno, desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Por eso ustedes observan y sienten que aquí hay gente que el puesto que le da un presidente se cree que una patente de corso que se le da con un derecho a hacer y deshacer lo que le venga en gana con esa institución, que ni sus propios negocios lo protegen desde el punto de vista para beneficiarse, ni lo manejan como maneja una institución del Estado. Es un patrimonio personal y ustedes, si uno lo viera y lo sintiera y se actuara en el contenido y en los hechos de que se asume eso para proteger el patrimonio nacional, para dar una calidad de servicio eficiente, eficaz, transparente, fuera de maravilla. Eso uno lo estimulara. No, pero es para hacer lo que le venga en gana en perjuicio del erario público, en la mayoría de los casos. No para ser austero, para ser transparente, para ser un servidor público comprometido con su responsabilidad para la población, tener una efectividad de calidad en ese servicio con los impuestos que paga el pueblo bastante altos y los servicios bastante altos. Que todas las cosas que uno hace pequeña o mediana, quienes tenemos la responsabilidad de subsidiar los gastos de este país, la clase media, que tenemos una simple, pequeña actividad social, económica, como emprendedor, dejamos enredar en la pata a los caballos, no solo en los impuestos, desde el punto de vista directo a la DGI, sino los servicios. Cada vez más caros. La inflación es un impuesto en todas las cosas que usted haga. Y ahí se deja todo. Además, hay que buscar. Lo que pasa es que hay que estar en un compromiso
social en la vida, para uno no pasar desapercibido y que tiene que hacer una actividad dignamente que le permita a uno vivir con dignidad y con su familia. Y eso está vedado, prohibido desde el punto de vista de tú estar con una garantía en términos general, porque por ahí está esa tensión con los impuestos y los servicios caros. Pero por otro lado está que hay un delincuente que es desafiante, que no le teme a nada ni a nadie, porque es el gran problema. Fíjense que dan emiten una orden de alejamiento a un ciudadano y ese ciudadano no respeta eso, no le tiene temor al régimen de consecuencias en este país. Pero el problema no es el famoso término que se ha hecho popular de temer o no al régimen de consecuencias. Es a la autoridad que se desafía porque se siente un alto vacío de autoridad. Fíjese que un tipo coge 10,000 pesos de 80,000 que le ofrece y agarra por un ajuste de cuenta que la policía también en muchos casos es efectiva para localizar situaciones, pero no aclara con el asunto. Por 10,000 pesos que le dan adelante, mata una pared. Un loco ahí asimilado, qué sé yo, en los guaricanos. Agarra a la esposa, a esa esposa y a la mamá y le da unos tiros y amenaza también a sus 2 hijos, a sus 3 hijos, que no lo mató, porque en el momento de que él fue a asesinar a esa pareja, los niños, como 2 adolescentes de 14 y 16 años, había otro que ya mayor de edad trabajando, iban para la iglesia y ustedes saben cómo esa edad, es una edad rebelde y vive desesperada y a veces no le gusta andar ni con viejos, ni con sus propios padres. Se fueron adelante, Alexander, a irse adelante, o yo ahora que tú veas cómo cualquier detalle te salva la vida o te jode, por un término, y me excusan el término con J. Óyeme, ¿y se salvaron los niños? Mira, si no lo mata a los 4. Entonces, esa mente así de que situaciones de hogares difusos, eso es verdad. Situaciones de una sociedad excluyentes, eso es verdad. Pero también la gente encuentra fácil y se estimula a hacer situaciones porque no hay autoridad, para nada. A veces incluso lo hace porque entiende que va a durar 3 meses porque lo van a soltar. Mira, esto está feo, yo pero feo con F. Yo he comentado en varias ocasiones, en una cena privada que me tocó participar, me tocó sentarme al lado de un diplomático cubano, de una persona, en ese entonces ejercía funciones diplomáticas aquí. Y él me decía que en los años 80, previo a la era de Pablo Escobar en Colombia, él me decía que la situación de Colombia en ese momento se le parecía mucho a la que estaba pasando la República Dominicana en este momento. Hace 2 o 3 días el jefe de la policía dijo que aquí los niveles de atraco habían bajado, los niveles de asalto. Que la percepción de Fadul. Y las autoridades no entienden que las estrategias de comunicación, las estrategias de relaciones públicas, usted tiene que cimentarlas sobre la base de realidades. Porque usted puede crear un plan de relaciones públicas para establecer una percepción, pero cada vez que la realidad le da por la cara, ese plan de relaciones públicas que está sustentado en sofismas, se va cayendo, se va diluyendo solo. Y entonces eso incluso lo que hace es que se revierte contra la autoridad y provoca entonces un descreimiento, una crisis de credibilidad a las autoridades. Por eso las cosas tienen que sustentarse sobre la base de hechos reales. Ayer
en la ciudad de Oaxaca, en México, un alcalde que acababa de asumir el cargo, en su primer día de gestión salió a hacer un recorrido por la ciudad. Y hombre muerto. Y fue asesinado a balazo. Esa es la realidad que se está viviendo en América Latina. Impulsado fundamentalmente por el auge del tráfico de drogas y por la impunidad con que las autoridades de estos distintos países han asumido. Es más, yo diría que hasta con connivencia en muchas situaciones. En estos países hay mucha connivencia con el crimen, con las mafias, y llega un momento incluso que se envuelven en un solo pastel, se envuelve todo. Los funcionarios, los criminales, los narcotraficantes, todo el mundo junto ahí. Y hasta participan de las mismas fiestas. Cuando a Quirino en el 2004 lo apresaron, como un mes antes, o mes y medio antes, él hizo una fiesta en Barahona, donde participaron jueces, es más, yo después hasta hablé con el que era encargado de la policía en ese entonces, en Barahona, y él me confirmó que eso fue verdad. Y ahí mataron de todos los tipos de animales. A todo el que se iba le preparaban una bandeja así de carne para que se la lleve, a todo el que se iba. Eso fue una fiesta de apague y vamos. Y ahí había gente de todos los tipos. Habían oficiales militares, habían policías, habían jueces, habían de todo. Porque Quirino era toda una personalidad. Y entonces, la situación llegó a tal nivel que Quirino hasta iba a ser candidato a senador por Elías Piña. Y era toda una figura. Hasta que se ordenó su apresamiento, si no me falla la memoria, creo que fue en noviembre del 2004. 2 o 3 meses después de asumir Leonel Fernández la presidencia, ordenó su apresamiento y fue apresado. Si no, todavía fuera una figura, pero tenía hasta una pista para sus aviones y para el tráfico de cocaína. Y entonces, por eso digo que llega un momento en que hay una especie de connivencia entre autoridades, criminales, narcotraficantes, todo. Cuando Vincho Castillo, en una declaración que dio una vez, dijo que en el país se iban a poner de moda los secuestros. Aquí mucha gente se reía de eso. Y hasta le pusieron notas y cosas y hablaban que estaba fabulado. Muchísimas cosas. Cuando los secuestros empezaron, entonces tuvo la policía que tirarse el problema arriba. Y eso se convirtió en toda una industria aquí en este país. En intercambio de disparos, todos los que estaban involucrados en esas cosas cayeron, menos uno que otro, pero la mayoría cayeron en intercambio de disparos con la policía, de los que estaban involucrados en esos secuestros. Y entonces, esta falta de acción, esta inacción que hay desde las autoridades, al contrario, como decía Brito, queriendo justificar lo injustificable con que es un problema de percepción, en la sociedad dominicana hay un serio problema de seguridad. Un serio problema de seguridad que uno no ve una orientación de cómo abordarlo, de cómo resolverlo. ¿Y cómo lo están abordando? Porque tú que tú no tienes una esperanza de esperar, como todas las esperanzas, una expectativa de solución
como garantía a la protección de la familia. Aquí todo está a merced de un delincuente. Cuando Franklin Almeida estuvo en Interior y Policía, trazó un plan de seguridad pública. Que tú puedes estar de acuerdo o no, pero había un mapa. Entonces, había en tinta... Había una intención, por lo menos. Establecida, ¿no? Y con una acción clara donde había la integración del pueblo como protagonista de su historia en la solución misma del problema que le estaba afectando. Y estaba en la policía Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que para mí es el mejor jefe de la policía que ha tenido. Un saludo amistoso desde este espacio al comandante Fermín. Sí. Rafael Guillermo Guzmán Fermín estaba como jefe de la policía y Guzmán Fermín hizo una labor extraordinaria en esa institución. Nunca los criminales le habían temido a un jefe policial, porque la eficiencia de la policía estaba al día. Entonces yo pienso que el país necesita retomar esas cosas. No, y no me refiero a con las personas, como decía Brito, porque esto no es un problema de personas, es un problema institucional, de institución, de llevar las instituciones a cumplir con su papel, de que las instituciones funcionen, de que las instituciones se pongan a combatir este problema de la seguridad pública. Mira, Alexander, yo fui a Barahona. Y yo no me movía ni de aquí a allí a pie. Porque a mí te asaltan y eso. A la hija mía, la menor, la semana pasada, ahí en la San Martín con Ortega y Gasset, como a la 1 de la tarde. Oye, ¿en qué lugar? La asaltaron y se le llevaron 3,000 y pico pesos. Pero es increíble la situación que hay. Ahí en Sabana, perdida, en el sector Los Palmares, ahí se ha dado situaciones cada 2 y 3 horas, hasta en el mismo día, en el mismo entorno, produciéndose esos atracos. En estos días, un equipo de la iglesia en Los Palmares, en el momento que están preparando su viaje para salir a una misión religiosa, fueron atracados así colectivamente. Pero a los 2 o 3 días, en la misma zona, atracan en un colmado, quitan un celular y en un lugar donde un joven está vendiendo yaniqueque. El asunto es que no hay real y efectivamente ningún tipo de temor de estos delincuentes a la policía y a la autoridad. Y no hay una familia que en el 2018, a pesar de estar teniendo de referencia la salida del año, como es nuestra costumbre en todo, que no haya sido víctima, y lo menos que se te pueda haber pegado de un atraco haya sido que un vecino no lo fue. Es increíble. Y hasta en una misma familia, 2 y 3 casos durante el año. Y déjame decirte que en esos barrios, porque a veces en el centro urbano no se siente tanto, pero en esos barrios que eso es serio. Yo fui una vez a una boda ahí, y cuando nos íbamos, una señora me dice que la saque, y yo le digo, sí, venga, yo la llevo. Y me decía, no, yo lo que quiero es que me saque de por aquí, porque por mi barrio no se puede entrar a esta hora. No. Los delincuentes tienen el control de barrios y situaciones en este país. Mira, lamentablemente. Ayer, Marchena, el vocero del Palacio Nacional, Marchena, decía que el presidente en el mes de marzo es que va a hablar del tema de la reelección. Y yo pienso, y a mí eso me parece bien, pero yo pienso que ese es un tema que ni hay que anunciar que se va a abordar, ni es un tema que el presidente, el presidente puede decir... Se dijo en el 2010, el presidente sí con la Constitución. El presidente lo que sí puede decir es,
voy a respaldar la democracia, voy a respaldar el apoyo, voy a respaldar esto, voy a respaldar... Y ya, porque la Constitución, ¿cuándo fue? En el 2015 fue la reforma constitucional. En el 2010, pero No, una no. reforma en el 2015 En para el 2015. introducir la Constitución en el 2015 un segundo periodo estableció presidencial. que tú el que sea presidente a partir del 2015 para acá, no importa cómo se llame, si es Trujillo, Balaguer, Fernández, Jorge Blanco, no importa cómo se llame o cómo firme, tú el que sea presidente del 2015 para acá, tiene una elección, una reelección y para su casa. Entonces, pero fíjate lo ya- que dijo ya no te- Marchena, para verlo. Rápido, que ya- Sí, un minuto, en el contexto exactamente de lo que él dijo, porque no fue simplemente decir lo que todo el mundo sabe, de que ya el presidente en una entrevista había dicho que en marzo iba a referirse, sino que dijo, no, eso sería de mi parte una ligereza, yo adelantarme a decir cosas, pero mira la que dejó caer. Él va a hablar en marzo, refiriéndose que el presidente hablará en marzo. Cualquier cosa que yo pueda decir en ese sentido, no solamente es un atrevimiento, sino una imprudencia. Lo que sí les digo, y ahí es la intención, que no deja de decir, pero lo dice todo. Como que aquí nadie es tonto. Lo que sí les digo a ustedes y al pueblo dominicano, hoy 2 de enero, que puede tener la certeza de que van a continuar las grandes líneas de trabajo del gobierno que tanta satisfacción ha producido al pueblo dominicano, expresó, citando en Bueno, ese sentido. Vamos a la pausa entonces, Alexander. No, sería bueno irnos directo a la entrevista y Ok. hacemos la pausa después de la entrevista. Bueno, Buen día. Mejor todavía porque eso es lo que nos es Claro. grato. Bueno, para mí es un placer volver otra vez siempre que ustedes me distinguen con su invitación a su Es programa. por la recíproco, mañana. es recíproco. Gracias, gracias. Estamos aquí con el economista Antonio Siriaco. No, lo mandamos a invitar para que evaluemos todos estos temas de principio de año, porque además, Claro. ¿cómo usted cree que termine el año? El gobierno dice que va a lograr un crecimiento por encima del 7%, que hay una estabilidad de la inflación, pero hay un factor externo muy cambiante. Claro, ¿Cómo claro, usted ve claro. todo esto? Mira, yo pienso que ese crecimiento del 7% es un crecimiento, vamos a decir, atípico. Yo creo que el mismo Banco Central lo sorprendió, porque las estimaciones que hizo el banco a principio de año era que la economía iba a crecer un 5, y un 5.2, 5.3, y eso lo fue modificando. Ahora, yo creo que el crecimiento que tuvo la economía norteamericana verdaderamente influyó Arrastra. mucho. Sí. Porque los estudios incluso que uno hace econométricos indican que por cada 1% en que crece la economía norteamericana, Impacta, crece la economía dominicana en 1.6. así es. Es decir, que es un crecimiento prácticamente que es quizás 1.5 veces más que el crecimiento que ocurre en la economía norteamericana. Y cuando tú analizas los indicadores de crecimiento, por ejemplo, las variables más importantes, crecieron las exportaciones de zona franca al mercado norteamericano, crecieron las remesas de dominicanos que viven en Estados Unidos, crecieron los turistas que vienen de Estados Unidos, y evidentemente esta situación tiene un impacto importante en la producción de divisas, en la producción de empleo en la República Dominicana. Y yo creo que eso es positivo para la economía dominicana. O sea, el crecimiento, nosotros hemos estado creciendo desde hace décadas. Claro, obviamente que el 7%, yo creo que eso es un crecimiento en este contexto, que es quizás uno de los crecimientos más altos del mundo, porque China terminó creciendo en el año anterior, 2018, en 6.6. Y China había tenido crecimiento de tasas bastante moderadas, o sea, bastante altas. Ahora, yo creo que hay un problema todavía pendiente en la economía dominicana, que es el problema del salario. El salario es un mecanismo de redistribución importante del ingreso. Por ejemplo, si tú analizas, creo que fue en el año 2007, 2008, perdón, creo que 2007,
que se hizo el último incremento de salario general. 2006. 2006, el último. Los incrementos de salario que se han hecho son sectoriales. Y yo creo que eso no impulsa al sector privado a aumentar salario. Lo que impulsa al sector privado a aumentar salario es que cuando el gobierno decreta un salario, un incremento general en el sector público, entonces eso generalmente genera una presión en el sector privado. Y eso no ha ocurrido. O sea, es cierto que los médicos ganan más, es cierto que los maestros ganan más, eso es importantísimo, porque son dos grupos profesionales que tienen una alta incidencia en las condiciones de vida de la población. Pero tú encuentras que todavía en el sector público hay 183,000 servidores públicos que te ganan salario mínimo. O sea, esa gente que barren en los ayuntamientos, eso también es parte del sector público, y esa gente no creo que ganan buenos salarios. No, 6, pero, 7, 8 mil claro, pesos, 9 mil, 10 mil pesos. 10 mil pesos. 12 Pero tú te pones a ver que peor ha sido en el sector privado. El sector privado es una lucha para que el sector privado, cada 3 años, que es cada 2 años, pero cada 3 años, es una lucha para aumentar el salario mínimo en la República Dominicana. Entonces, esos salarios se quedan rezagados con el crecimiento de la economía. Hasta para resarcir por inflación. Claro, se niegan a Uh-huh. eso. Entonces, tú te pones a ver, y la economía crece, hay un segmento de la población que mejora sus condiciones de vida, porque tú no puedes negar eso. Tú no puedes negar que este país es otro. Uh-huh. O sea, eso es verdad. Mira, el parque vehicular, ok, pero tú encuentras la infraestructura, tú encuentras electrodomésticos, tú encuentras que incluso las carreteras en la República Dominicana, la forma de vestir de la gente. La forma de vestir de la gente. Y hasta cómo se tiñen el pelo. Los restaurantes. Claro, así, eso es verdad. Las plazas. Y eso uno lo ve, por ejemplo, que los atascos que hay aquí, que en cualquier momento ya Santo Domingo, realmente, la ciudad de Santo Domingo es un lío. Uh-huh. Pero llega un momento en que esa población está demandando otro tipo de servicio, vamos a decir. Está demandando que ese crecimiento se vaya mejorando sus niveles de vida. Y yo creo que ahí es que nosotros tenemos que hacer énfasis realmente en ir mejorando los elementos del modelo económico en términos de salario, en términos de servicio público, en términos de educación. Todo eso. Uh-huh. Porque miren, yo les voy a decir una cosa. Cada vez más en sociedades así, son sociedades que la población se empodera más. Uh-huh. Y que te arman a ti una revolución a través de las redes sociales. Uh-huh. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que te demandan servicios de calidad. Te demandan ya otro tipo, te demandan mejores conquistas salariales. Y yo creo que nosotros tenemos que pasar. Ya somos una economía madura. Esta es una economía que cuando llega a ese nivel, tú tienes que hacer reformas importantes, reformas a los mercados, reformas institucionales, reformas a los servicios, de tal manera que la gente vaya sintiendo que el crecimiento de la economía verdaderamente se traduce. Que hay derrame. No, claro. Oye, el mismo gobernador del Banco Central, cuando dio la rueda de prensa, eso fue lo que dijo. Y no, fue criticado claro, por los términos en que... Pero no es la primera vez que lo dice, ¿eh? No es la primera vez. Pero es que eso es necesario. Claro, lo ha dicho en otras ocasiones. Ha dicho, miren, es verdad, hay que mejorar los niveles de salario y básicamente en los niveles más bajos. Y incluso le ha hecho crítica al sector privado en ese sentido. Y yo creo que eso es así. Esa es la realidad. Hay una situación que me lució con respecto a la opinión que dio un sector empresarial cuando planteó de que el gobierno dominicano o el país, la sociedad dominicana debe abocarse al cambio del modelo económico. Y entonces digo, bueno... Pero el Banco Central les responde. Entonces digo, bueno, pero si este modelo, desde el punto de vista macroeconómico, del crecimiento del Producto Interno Bruto, está creciendo y el sector empresarial o esos sectores son los que le dan la cifra al Banco Central, dice salud, agricultura, construcción, esos son los datos que ellos dan. Y entonces dice que le cambien el modelo donde ellos están creciendo. Claro. ¿Qué analizas? Yo creo el Banco Central lo rechaza. Claro, yo creo que es un problema incluso hasta semántico, es lo que yo creo. Yo creo que la gente lo que en el fondo está pidiendo es una reorientación del modelo. O sea, porque nadie niega que sectores que han sido exitosos, vamos a decir, en términos de
crecer. Por ejemplo, el sector construcción en la República Sí, lo Dominicana menciono. es Claro. un sector importante. O sea, tú no puedes... Muy dinámico. Tú no puedes transformar ese sector, se ha venido creciendo. Y eso se ve, ¿verdad?, en todo... O el mismo sector del turismo. El sector turismo en la República Dominicana, a pesar de las características de ese modelo, pero tú vas ahora mismo a las zonas turísticas del este y es una zona de pleno empleo. O sea, yo realmente viajo constantemente por razones académicas. Hasta gente del sur vienen al Pero este claro, a gente del sur están trabajando en el este. Ujú. Entonces, eso tú no lo puedes cambiar. Yo creo que lo que hay que enfatizar, y es lo que la gente está pensando, es en darle un mayor rostro social y profundizar Una la reorientación política del gasto sería. Yo creo que en el caso del gasto hay que gastar mejor. Yo creo que ese es la lógica, con calidad. Cuando se habla, por ejemplo, de la educación, no solamente hacer más escuelas, es también capacitar a los profesores. Cuando se habla de la seguridad social, no solamente tú mejorar, construir los hospitales, es también tú darle un sustento a los servicios que dan en los hospitales. A eso es que uno se refiere. Porque en el caso, por ejemplo, de las pensiones, que es un problema que todavía nosotros no lo estamos viendo aquí, pero que en Chile ya hay una discusión muy grande. Y hubo una crisis Y una política, crisis. Pero social. nosotros vamos a tener eso, porque cuando la gente se comienza a pensionar aquí y vea que va a recibir 5,000 pesos, y que sabe que si con 5,000 pesos no le alcanza nada, entonces tú vas a tener gente en la calle protestando. Entonces hay que anticiparse a esos elementos que son fallas del modelo e irlo mejorando. Por eso es que pienso yo, cuando algunos dicen quitar el modelo, no es quitarlo, es sencillamente reorientarlo. El término que utilizó... Corregir lo que está mal. No, así es, no, esa es la realidad, pero profundamente, con reformas. Porque te voy a decir una cosa, las reformas tienen su costo, y ese es el temor que hay, pero también tienen sus beneficios. Lo que ocurre con la clase política en la República Dominicana es que algunos no quieren asumir los costos para que otros, en cierta manera, no cosechen los beneficios. Porque se supone que si tú haces reforma ahora, quizás los que vengan son los que van a recibir los beneficios. Sí. Entonces, y ese es un elemento como de tiempo, vamos a decir. Pero por eso es la importancia de los pactos en los países. Porque los pactos lo que hace es que, en términos políticos, lo que, como dicen, dividen los costos y los beneficios en el tiempo. Es decir, yo asumo costos, pero no solamente yo, sino todos nosotros, porque hicimos un pacto. Y no importa que yo sea de un partido político, que tú seas de otro y tú seas de otro. Hay que cumplirlo de los que acordamos. Y luego los beneficios también los recogemos todos. Esa es la situación. Lo que sucede es que aquí, como no hay esa cultura de pacto, los que están en la oposición quieren que yo haga la reforma para luego decir que yo fui el culpable y ellos no asumir costos. Y eso es un problema realmente de la democracia. Las democracias, cuando se establecen consensos y hay concertaciones, como pasó en Chile, después que sale Pinochet, bueno, hubo una concertación de grupos del centro izquierda, de izquierda, socialdemócrata, y asumieron realmente esos beneficios y también los costos colectivamente. ¿Y qué dio como resultado? Bueno, que Chile dio un paso importante de avance en los últimos 30 años. Y yo creo que nosotros vamos a hacer eso. Aquí hay reforma. Mira, que ningún partido la va a hacer por sí mismo. Tuvo una reforma tributaria profunda o un pacto fiscal profundo. Eso tiene que ser un pacto colectivo de las principales fuerzas sociales. Relajaron al país con eso. Claro, porque si no, de repente nadie se va a suicidar políticamente. Siriaco, ahora, a pesar de eso que usted explica, ¿a qué usted le atribuye que la República Dominicana, desde aquella reforma económica del 91, fuera de los 4 años de de Hipólito Mejía, desde el 91, el país ha venido sosteniendo un crecimiento a tal punto? Domingo Cavallo, el economista argentino, me dijo a mí una vez en una entrevista que en el caso de la República Dominicana se podía hablar del milagro del Caribe. Entonces,
¿A qué usted atribuye que desde el 91 la República Dominicana ha sostenido ese crecimiento? Mira, tú sabes que yo creo que hay factores que son intangibles. Y yo creo que un elemento importante de este proceso es que ha habido una paz política y una tranquilidad. Aquí no ha habido sobresalto. Al margen de los gobiernos que han De los pasado. dime y direte y las cosas. No. Y eso es importante para la inversión extranjera. Y eso ha sido la clave para el caso de la República Dominicana. Y muchas de las inversiones han venido a sectores que son altamente rentables, con buenos incentivos, como es el caso del sector turismo. Por ejemplo, si aquí ha habido, como dicen, un sector que ha sido un elemento importante en el crecimiento de la economía, ha sido el sector turismo. Permanentemente hay inversiones y por eso es que durante los últimos años la República Dominicana es el principal receptor de inversión extranjera en el Caribe. No es por otra cosa. O sea, la gente no invierte donde hay sobresaltos de carácter político y sociales. Donde hay una delincuencia excesiva, las inversiones se van, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en México. Tú vas a México ahora mismo, en toda la zona que compite con la República Dominicana, con el turismo, y muchos están viniendo a la República Dominicana a hacer inversiones. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona totalmente insegura. Entonces, eso es un elemento que ha permitido que la República Dominicana, durante los últimos años, obviamente le entre una cantidad importante de inversión. Al margen de que esas reformas también generaron más competencia en los mercados en la República Dominicana. La reforma de los años 90, por ejemplo, tú bajar un arancel de un producto que estaba al 500% y tú disminuirlo a un 20%, tú estás mejorando los niveles incluso de competencia. Esa es la realidad. Y esa reforma que se hizo arancelaria en la República Dominicana permitió que la República Dominicana fuera mucho más competitiva. Pero también otra cosa, a pesar de todo, la República Dominicana tiene más mercados. Y, por ejemplo, es de los pocos países en el mundo, que tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos. Es verdad que eso ha afectado un sector importante de la economía dominicana, como es el sector agropecuario, pero no es menos cierto que cuando tú analizas el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la República Dominicana ha sido el mayor receptor de inversiones norteamericanas a partir de ese acuerdo por encima de Centroamérica. Entonces, todos esos son elementos que permiten mayores inversiones, que permiten que la economía se pueda expandir por el lado privado. Y eso es lo que ha ocurrido en cierta manera. Entonces, yo creo que, pero esas reformas necesitan ya una reforma de segunda generación. ¿Por qué? Porque llega un momento que cuando tú eres un país de renta media, llega un momento que eso es un techo. Para tú romper eso, tú tienes que hacer reformas importantes. Porque la gente te demanda otro tipo de servicios. No te demanda cantidad, sino calidad. Te demanda mucho mayor orden institucional, mucho mayor transparencia, mucho mayor... Todos esos son elementos que son demanda hoy en día de la sociedad, que te la ponen por las redes sociales. Y yo creo que es un elemento que hay que hacerlo. Licenciado, se habla mucho de todo este asunto del crecimiento, se habla de la bonanza de la economía de la República Dominicana. Y en ese sentido, el gobernador del Banco Central se refería a esa distribución de esa riqueza. Pero uno no ve con claridad meridiana a los economistas ni al propio gobernador del Banco Central entrar en detalle cómo sugerirle, cómo decirle a las presentes y futuras generaciones que vayan a gobernar este país la aplicación en el terreno, en el territorio de esa distribución. ¿Qué sugiere usted que debe producirse para que esa distribución de la riqueza, esa bonanza de crecimiento macroeconómico, beneficie a la amplia mayoría abajo? Mira, yo lo que creo... A los descamisados. Mira, yo lo que creo es lo siguiente, que este país ha tomado
la política social focalizada. Por ejemplo, desde hace mucho te agarran, te focalizan los pobres y sobre esa base entonces te le dan una ayuda. Eso es correcto durante un momento determinado. Ahora, cuando el crecimiento hace que sectores de clase media se expandan, ya la gente no demanda esos programas focalizados, sino demandan programas universales de calidad. Pero también eso debe ir acompañado de una política salarial. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que establecer una política de salarios sobre la base del crecimiento, indexada sobre la base del crecimiento de la economía. Y eso es importante. Que no haya que entrar en un debate. Que entrar en un debate. Eso es un sistema. ¿Tú entiendes? Eso es importante. Y se haga el cálculo de todo lo que a mí porque me la toca. gente es así que lo percibe. Claro. Oye, Así que debe ser. O sea, tú percibes el crecimiento de la economía cuando al fin y al cabo tú ves que tus bolsillos, ¿verdad? Tú tienes más recursos para gastar o para ahorrar, para consumir. Entonces, eso no ocurre en la República Dominicana. Eso es un problema que tenemos nosotros. Eso es una reforma importante que hay que hacer en la República Dominicana. Cuando el presidente Medina era ya presidente electo, que no había asumido, en una reunión con los industriales, el presidente Medina le dijo: yo no los entiendo a ustedes porque ustedes se oponen a todos los aumentos salariales, sin embargo, los aumentos salariales quienes benefician es a ustedes. Así es. Da capacidad de compra. Claro. Pero el presidente va a agotar ya 7 años y no ha hecho un solo aumento salarial. No, pero el mismo presidente de la República, ante un grupo... Por lo menos a los empleados públicos de bajos ingresos. Ante un grupo de comerciantes, empresarios en Santiago, dijo el presidente de la República, es que la gente no puede vivir con 10,000 pesos. Eso es verdad. Y él lo dijo eso. ¿Tú entiendes? El presidente de la República ha dicho dos cosas importantes que parece que el subconsciente es que la gente no puede vivir con 10,000 pesos, y lo otro es el tema de la deuda. Dijo: mira, hay que resolver el problema de la deuda, porque ese problema, el que venga, si no lo resuelve, va a ser un tremendo lío. Entonces, ¿qué ocurre? El empresario en la República Dominicana no sabe, tal y como tú decías, no sabe que cuando tú le incrementas los salarios, yo no estoy diciendo que me lo incrementen a mí ni a gente, sino a gente que, oye, está en la franja, como dijo el gobernador del Banco Central, en el quintil 1 o en el 2, o en el decir 1 o en el 2. Entonces esa gente, cuando reciben más recursos, ¿tú crees que esa gente van a ahorrar? No, esa gente van a gastar ese dinero. ¿No tienen propensión? No, claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando gastan eso, ¿quiénes van a recibir eso como ingreso? Los empresarios. ¿Está correcto, licenciado, esa línea del propio presidente incluso anunciar mediante un decreto 543 o 453? No, sí, claro, sí. Claro. De la inversión extranjera y de la competitividad, ¿está en la línea correcta en estos tiempos? No, yo pienso que sí. Yo creo, por ejemplo, que tú fomentar la competitividad, fomentar la innovación y establecer que el año 2019 va a ser el año de la innovación y la competitividad, eso es importante porque el mundo tiende hacia eso. Y tú tienes que hacer más, tú tienes que hacerte, incluso desde el punto de vista personal, hacerte mucho más competitivo. Porque ¿qué es la constante hoy en día? El cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico verdaderamente lo que hace es que todas las cosas lo hace mucho más obsoleto, por lo tanto las transformaciones son más rápidas de las cosas. Nosotros tenemos un problema de competitividad y debemos mejorar los niveles de competitividad. ¿Tú sabes por qué? Porque debemos exportar más. Y más ahora que nosotros hemos, vamos a decir, restablecido las relaciones diplomáticas y económicas con China, que es un mercado grandísimo. Pero ha creado el país y el gobierno las condiciones para anunciar competitividad y exportación sin que hayamos creado las bases para tales fines. No estamos presentando la carreta delante del burro. Pero yo creo que eso es un paso de avance, o sea, el hecho de que aquí se crea una mesa de competitividad, donde están los empresarios, en su gran mayoría, está el sector público, y eso es un elemento importante, ¿no?, para tú ir discutiendo las políticas más adecuadas. Aquí se ha hablado de una ventanilla única, donde todos los procesos se van a hacer prácticamente, y eso es importante. Pero también las infraestructuras, yo creo que son importantes para mejorar la El Fondo Monetario está haciendo 2 predicciones que van a ser
peligroso para la República Dominicana. Probablemente el petróleo remonte a los $70 el barril y una reducción significativa en las remesas de Estados Unidos. Yo creo que el mundo de hoy es un mundo de incertidumbre. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso del petróleo, el petróleo es un commodity bastante volátil, que depende mucho de situaciones de carácter geopolítica. Va a depender incluso de la guerra. De múltiples la guerra comercial, el conflicto geopolítico que tiene Estados Unidos con Irán. Todos esos son elementos. Sin embargo, comenzó con un nivel muy bajo. Claro, eso no va a ser el nivel del petróleo. Yo creo que el petróleo va a estar rondando entre los 60 y los $65. El gobierno estimó en el presupuesto del año 2019 el barril de petróleo comprarlo a $65. Ojalá que se mantenga por ahí. Pero yo creo que hay otras amenazas. Por ejemplo, en el caso de las remesas, las proyecciones que hay que la economía norteamericana termine creciendo menos que este año, es decir, alrededor de 2.4. Y eso es una mala noticia para la República Dominicana porque desacelera el crecimiento. Ahora, hay una noticia que aquí no se ha tomado en consideración, que yo creo que va a afectar las inversiones en la República Dominicana de las zonas francas. Y es que Andrés Manuel López Obrador, ANLO, creó una zona franca especial en toda la franja de la frontera. ¿Y cómo la creó? Con una reducción brutal de los impuestos para todas aquellas inversiones que vayan. Que se establezcan en esa zona. ¿Qué significa eso? Que muchas inversiones de zona se van a trasladar a México. Nosotros todavía no hemos puesto. Bueno, Alessandra, hay muchos temas, quedó pendiente el presupuesto, a ver la proyección del 2019. Hacemos otro programa. Correcto. Y hacemos otro programa para que terminemos de analizar lo que fue el año pasado y las proyecciones para este año. Así que muchas gracias. A ustedes. Si el 2019 se proyecta igual el crecimiento que el 2018, ver esos detalles. Claro. Bueno, por lo menos el banco habla de nacional e internacional. De un 5, 5.5, que bueno. Bueno, Alessandra. Muchas gracias. Gracias. Brito, hasta mañana. Pasen bien. Hasta mañana.